Protestas y saqueos en México. ¿Qué es y cómo impacta el gasolinazo? Actualidad y noticias del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto declaró que no es una medida fácil, pero dijo que el aumento al precio de las gasolinas se mantendrá. Mientras tanto, en diferentes puntos del país siguen las protestas y han sido detenidas más de 1.500 personas que cometían actos vandálicos al saquear al menos 423 comercios. México, un país petrolero, vive varios días de protestas por el aumento hasta del 20% en el precio de las gasolinas, un malestar general que inició con protestas pacíficas pero que, con el paso de los días, grupos aislados de personas han convertido en actos vandálicos, ocasionando una serie de disturbios y saqueos. Hasta el jueves por la mañana, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, registró un total de 250 tiendas saqueadas. Por su parte, las autoridades mexicanas señalaron que durante los disturbios un policía perdió la vida y al menos 1.500 personas han sido detenidas. Los estados donde se han registrado los incidentes son la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Quintana Roo. A pesar de ello, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto dijo que no dará marcha atrás a la medida, porque entonces los efectos y las consecuencias serían peores, dijo el presidente. La Secretaría de Hacienda explicó que los cambios en los precios del combustible responden al aumento en los precios internacionales, pues México tiene que importar gasolinas porque existe una crisis en sus refinerías, algunas de estas se mantienen cerradas desde hace décadas. En algunos lugares el aumento fue del 14% y en otros hasta del 20,1% porque el gobierno federal dividió el país en 90 regiones, 7 en frontera y 83 al interior, correspondientes a las zonas que abastece la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, cuyos recursos sirven para mantener a flote gran parte de la economía mexicana. Los mexicanos están inconformes. Desde el 1 de enero, cuando entró en vigor la subida de los precios de los combustibles, cientos de mexicanos tomaron las calles de algunas ciudades, otros cerraron el paso de las carreteras. Inclusive hubo tomas simbólicas de edificios y gasolineras, además de actos de vandalismo como el robo de combustible y el saqueo de tiendas. En un sondeo realizado por Univisión Noticias, la mayoría de las personas consultadas expresó su preocupación porque con el encarecimiento de la gasolina, todos los productos y servicios tienden a subir de precio. Algunos conductores también expresaron su molestia, porque ahora para llenar el tanque de su automóvil tendría que destinar 800 pesos. La forma en que nos estamos manifestando es la equivocada porque lejos de ayudarnos nos estamos perjudicando en cerrar vialidades porque con eso estamos gastando más gasolina, y de lo que se trata es que gastemos menos gasolina e incluso dejar de comprar coches, dijo el conductor Héctor Mallorquín. Hechos violentos y conspiración. El gasolinazo ha generado protestas en diversos puntos de México desde su entrada en vigor el 1 de enero. El incremento en el precio de los combustibles de hasta un 20% motivó que muchos mexicanos salieran a las calles a manifestarse en contra de la decisión. Algunas de las movilizaciones han derivado en actos de violencia, con saqueos a comercios y enfrentamientos con la policía. 2 personas murieron el jueves en el estado de Hidalgo por disparos en un enfrentamiento con policías durante protestas. 2 presuntos saqueadores fallecieron el jueves en el estado de Veracruz, en el este del país. Un policía murió atropellado el miércoles al intentar impedir el robo de combustible en una gasolinera en Ciudad de México. El gobierno del Estado de México informó que arrestó a 430 personas, 4 de ellos son policías, pero organizaciones civiles de esa zona como el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero informaron que la rapiña se trató de una provocadora estrategia gubernamental para intimidar las protestas y la inconformidad popular por el gasolinazo y así justificar un uso de la fuerza. Hemos verificado que hay una política de generar caos y temor por parte de policías municipales en diversos centros comerciales y establecimientos. Ellos llegan diciendo a los comerciantes que deben cerrar porque hay grupos que van a llegar a robar. Estos grupos están actuando con impunidad y están operando con el beneplácito de las policías. Eso nos hace presumir que el gobierno está detrás de todo esto, comentó a Univisión Noticias, Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero.
El subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, dijo en rueda de prensa que más de 250 personas fueron detenidas en Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo cuando cometían actos vandálicos derivados de las protestas. Consumidores cruzan la frontera buscando combustible más barato por efecto del gasolinazo. Los residentes fronterizos empiezan a cruzar hacia Estados Unidos para llenar el tanque de gasolina y también surtir la despensa por el alza en efecto dominó de otros productos. Desde la tarde de este miércoles, en diversos puntos del Estado de México se difundieron rumores de ataques en establecimientos. Las advertencias llegaron por medio de redes sociales y por audios en WhatsApp. En la Ciudad de México varios comerciantes cerraron sus negocios ante las alertas y hubo un despliegue policíaco en algunas zonas. En el Estado de México sí se dieron algunos saqueos, como en tiendas del municipio de Ecatepec. La mañana del martes, otro incidente ocurrió en el Estado de México. Decenas de civiles detuvieron un carro tanque de gasolina y lo vaciaron con ayuda de mangueras, cubetas y botes. En el norte del país, los mexicanos han optado por cruzar la frontera para abastecerse, pues desde agosto la gasolina de Estados Unidos es 25% más barata. En algunos estados como Oaxaca, los consumidores han tomado las gasolineras para robar el combustible. En la Ciudad de México, varios grupos de inconformes se manifestaron dentro de las instalaciones del metro y dieron el paso libre a los usuarios, evadiendo el pago de 5 pesos, 25 centavos de dólar, por persona. Durante los primeros 4 días de 2017, decenas de carreteras de más de 30 estados de México han sido bloqueadas en forma de protesta, según informó la Policía Federal. Los manifestantes han exigido a Enrique Peña Nieto dar marcha atrás al aumento de las gasolinas, pero en un mensaje transmitido el pasado miércoles, el presidente dijo que la subida seguirá. Comprendo la molestia y el enojo que hay. Comparto el enojo. Pero déjenme decirle que es una medida que nadie hubiera querido que se tomara. No es una decisión fácil. No es el deseo del presidente de la República dañar a nadie, explicó Peña Nieto, agregando que la subida de precios en la gasolina no es producto de la reforma energética, sino al encarecimiento del combustible a escala internacional. La situación petrolera en México. Las claves que explican por qué hay desabastecimiento de gasolina en 15 estados de México. La estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, aseguró que el problema, que ocasionó protestas y largas filas, será resuelto por completo en los próximos días. Pemex es la empresa petrolera de México, y de sus ganancias se obtienen recursos para mantener la economía mexicana a flote. Por tanto, cuando las gasolinas suben de precio, muchos productos de consumo básico se encarecen, lo cual impacta al bolsillo de la ciudadanía de forma inmediata. Previo al aumento de los costos de las gasolinas, en al menos 15 estados de México hubo desabasto de combustible, situación que generó pánico en algunas zonas del país. En entrevista con Univisión Noticias, Silvia Ramos Luna, secretaria de Estudio y Análisis Petroleros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, quien además ha trabajado como inspectora de seguridad de Pemex, explicó el sistema de refinación en México se encuentra en una grave crisis provocada por el mismo Estado mexicano, pues a las plantas no se les ha dado mantenimiento necesario desde hace 15 años, sumado a que la tecnología que se usa no es compatible con el tipo de petróleo crudo que se extrae. La experta realizó un informe en el cual explica que el Estado mexicano emprendió acciones para afectar a Pemex y con ello poder concretar políticas en materia energética que permitieran la inversión extranjera con el argumento de salvar la petrolera. La crisis en la refinación nos llevó al desabasto, y esto es el principio, y empeorará porque los ductos y las terminales de abastecimiento se están licitando. Durante 80 años que duró la expropiación petrolera, Pemex nunca dejó sin gasolina al país. Siempre hubo abasto. Ahora que ya hay nuevos competidores, es cuando se presenta esta situación, expresó Silvia Ramos Luna. Actualidad y noticias del mundo.